organismos que ya han visto, que ya hemos platicado en las microbiologías, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a recordar Haemophilus influenzae, Pneumoniae. Y el caso clínico del que se va a hablar mañana es de Neisseria, Clostridium botulinum y Staphylococcus aureus. Entonces, si se dan cuenta del primer grupo de bacterias, vamos a hablarlo como caso clínico, pero tomé a Neisseria. Neisseria, pues, sigue impactando, o sea, ahí se llevan. De hecho, algunos artículos mencionan que toca primer lugar el Streptococcus pneumoniae, y pero o sea, ahí van las tres, ahí se van peleando. Haemophilus influenzae no canta mal las rancheras, pero bueno, entonces lo que les lo que les dejo ver es que tomé una que fue Neisseria meningitis para el caso clínico, si se dan cuenta. Ya para el trabajo del mecanismo fisiopatológico, ahí sí ya viene Mycobacterium tuberculosis, que es otra importantísima. ¿Sí? Doctora, sí. Entonces, de esos casos clínicos también todos los equipos vamos a hacer los 6. Sí. Eso sí se van a repartir. Buena pregunta. Yo no había considerado que sean los 6, porque se supone que la intención es que todo mundo lea por lo menos, para que cuando estemos aquí hablando y hablando a través de la videoconferencia, pues por lo menos todos estemos conectados con el tema, ¿no? Y al final, bueno, no al final, durante el proceso se dé esa retroalimentación de seguramente una aportación o seguramente algo que comentó el equipo y que no es tan asertivo o no es tan así como se menciona, o han habido cambios epidemiológicos, no lo sé, de manera oportuna y asertiva, pues el resto del grupo pues hace sus comentarios, es decir, sus participaciones. Y no dejamos hablar el equipo solito, como periquitos, ¿verdad? Y luego ya casi nos graduamos de espiritismo 1, porque decimos, ahí siguen, ya no sabemos si ahí siguen o no siguen. Entonces, a través de la participación, pues eso se hace más padre la clase, la dinámica, ¿ok? Entonces, y en vista del porcentaje, se los voy a dejar pendiente. Si hay participación del grupo, somos muy poquitos del grupo. Si hay participación, al final les digo si lo dejo solamente como el caso clínico nada más que les toca hablar en clase, o al final ya les digo si lo desarrollan todo. Todo depende de cómo participen. ¿Les parece? Sí, doctora, gracias. Dice Brenda Chanfle, ¿para qué pregunté? Ok. ¿Dudas? Entonces, esto queda pendiente, ¿verdad? Pendiente. Aquí le voy a poner pendiente. Ok. Pendientes se desarrollan todos los casos clínicos. ¿Los equipos de cuántos? Que si son todos los de la lista, déjame ver cuántos, son 23, entonces, yo creo que serían 5 de 4 integrantes y 1 de 3.
¿Mm? ¿Sí? Le pueden mandar a Vania el- la integración de equipos y lo pego acá, ya que me lo mande. Me lo puedes mandar, Vania, y ya después lo agrego al guión, por favor. Y ahí en el mismo guión, aquí abajo hago un cuadrito y les pongo el tema o el caso clínico del que les corresponde. ¿Sí, Vania, por favor? Sí, doctora. Terminando ahorita la charla, inmediatamente, si ustedes, en cuanto ustedes me lo envíen, yo luego asigno los temas y en total serían 6 equipos, 5 equipos de 4 y un equipo de 3. Si por alguna razón que se llegaran a integrar alguno de tus compañeros, Vania, pues entonces, pues si son, no sé, depende de cuánto se integren, ya lo vemos, ¿no? Sí, está bien. Ok, ¿ya no hay dudas? Entonces, ¿cuándo se va a entregar? Bueno, el curso se termina el 31. El 31 y ustedes tienen examen, ¿qué? ¿El primero? El viernes 2. El 2. El 2. Ok. Pues, ¿qué les parece si lo entregan el primero? ¿Sí? Entonces, solo que les encargo mucho que se apoyen de las listas de cotejo, por favor, les pido de favor. No echen rollos mareadores. Imagínense que van a estar frente a su paciente, ajá, y qué es la forma como van a lograr ese diagnóstico, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Los veo entretenidos. No, es que estamos viendo lo de los equipos. Sí, bueno, me están mandando sus integrantes. Perdón. Sí, me imaginé algo está pasando. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, Bueno, pues ustedes recordarán, por los que ya estuvieron conmigo con micro, creo que también estuvieron en micro general, ¿no, jóvenes? No me acuerdo. Creo que estuvimos en una micro con el profe Cuauhtémoc. El digestivo, ¿no? Cuando nos dimos de la greña, ¿verdad? Ah, El sí. digestivo. Cuando no llevaba su examen hecho el señor. Ahí. Y ustedes fueron los espectadores de mi intolerancia. Ya me acordé. No, pues mil disculpas en nombre de todos los maestros de microbiología y parasitología. Ok, pues bueno, sí, ya me acordé. Más, ya ven que hay algo, pero no aterrizo en dónde. Bueno, ustedes recordarán que la microbiota es muy importante, identificarla, muy importante. He ahí la misión de nosotros de hacer un verdadero diagnóstico, porque si no, de lo contrario,
Si no hacemos uso de la clínica, de la historia clínica, ustedes ya saben a estas alturas la gran importancia que tiene una historia clínica. Si no la hacemos o no la estructuramos como debe de ser, al final vamos a andar pariendo chayotes. Esa es una realidad. Y entonces, al final tenemos que darle un tratamiento al paciente, porque al final es lo que nos busca, quiere que le solucionemos el problema. Y como, pues ya no me acuerdo, ¿verdad? Ni me acuerdo ni cómo son los agentes causales, ni nada más como que me acuerdo que sí son bacterias, que algunos son virus, que algunos hasta hongos, que no sé ni cuáles, pero ¿se dan cuenta que aquí no hay hongos en el programa? No hay. ¿Creen que deberían de estar? Es que pues tengo entendido que los hongos son más unos microorganismos oportunistas. Entonces las infecciones no son tan como comunes y aparte pues tenemos los mecanismos de defensa como la barrera hematoencefálica o demás. No sé. Ok. Pueden ser, yo siento que pueden ser como vías de entrada, ¿no? Como de susceptibilidad para que pueda entrar otro agente. O sea, no son como tal parte del sistema nervioso, pero pueden dar pie a otras infecciones. Bien. O tal vez también se necesitarían mecanismos propios del huésped como un sistema inmunológico ya comprometido y todo junto con una infección previa como bacteriana antes, pues predispongan. Ok. Y sin embargo se van a dar cuenta ahora, durante sus investigaciones se van a dar cuenta que no es característica de un hongo, es característica de un parásito o de una bacteria o del mismo virus, que todo depende de esa triada epidemiológica que les comentaba al inicio, ¿verdad? Si tiene características de vulnerabilidad del huésped, claro que esta gente va a entrar y no solamente es típico del hongo, todo, cual sea. Ahora lo van a ver. Pero la pregunta era, ¿verdad? ¿No les llamó la atención que no hay hongos? ¿Que los hongos son, o el sistema nervioso es inmune para hongos? No creo, ¿sí? No, pero Claro está que más no. protegido, ¿no? ¿Cómo ves? Había una patología que se llamaba meningitis por levaduras, pero bueno, no la leí bien, nada más así como que a grosso modo, pero no sé si a lo mejor ahí tiene que ver Sí, algo, pues, porque sí sí, existe. David, sí existe. Entonces, pues la interrogante de que les estoy arrojando, pues yo tampoco sé por qué no agregaron hongos al programa, pero sí existen. Deberíamos de ver algunos hongos. Claro, hongos oportunistas con características más, ¿verdad? De ser más patógenos en situaciones, eh, en situaciones críticas del paciente. Fíjense que en algún momento, les paso esa experiencia también, un caso de uno de sus compañeros, Six Uma, de la carrera, no les digo qué carrera, pero no era medicina, ese caso, porque han habido otros casos, pero en particular ese caso, su compañero, hombre, ¿no? Género masculino, llega al hospital, ¿sí? Le da crisis convulsiva en su vida había tenido enfermedades de ese tipo, obviamente, y cae en un estado de estupor y él me platica que no sabe, bueno, ya después sus familiares le dijeron, pero cae en estado de coma. Así, así, o sea, detonó. Entonces, pues le empiezan a hacer estudios. Para empezar, sorpresa. La primera noticia fue que su compañero tenía HIV. Él no lo sabía. Esa fue la primera noticia. La segunda noticia es que ese cuadro neurológico con el que llegó al hospital fue por la diseminación de un hongo.
no me platicó, sinceramente no me dijo qué hongo, pero ese hongo, ¿verdad? O sea, realmente, ¿qué pasó? Que él ya estaba inmunocomprometido, ya su sistema inmune ya estaba deprimido y por alguna razón, pues, detecta o llega este agente oportunista y pues lo detona. No, él no sabía. Sí, iba generando síntomas, pero ya saben, y menos el género masculino nunca se atiende como la mujer, ¿verdad? La mujer es como más atenta en eso, el hombre no tanto. Y pues sorpresa. Entonces, sí, claro que sí. Deberíamos de hablar de algunos hongos oportunistas, de acuerdo a datos epidemiológicos, sí, deberíamos, pero bueno, el programa no lo marca. Yo espero ahora con el rediseño, esperemos que se involucren algunos. Quiero pensar, ¿sale? Pero sí, deberíamos. Entonces, retomando el tema de la microbiota, hoy por hoy sabemos que la microbiota pues es ese grupo de microorganismos, no necesariamente bacterias, no necesariamente parásitos, hongos. Sí, pueden ser los tres o dependiendo de la estructura o aparato sistema puede ser nada más bacterias, como es el caso del sistema nervioso. Entonces, ustedes recordarán que pues tiene una finalidad la microbiota, ¿verdad? Desde que compiten con ciertos nutrientes, con el mismo ambiente y evitan pues que se planten algunos agentes patógenos en la estructura. En este caso, hablando del sistema nervioso, el sistema nervioso es meramente 100% estéril. Es uno de los aparatos o sistemas que no gozan de una microbiota. Entonces, pero, ¿por qué tenemos que hablar? Pues porque la unidad temática es sistema nervioso y visual. Entonces, quien tiene microbiota es el aparato visual. Pero solamente la parte externa, ¿verdad? Sí. No, en el humor arbitrio, no, nada. La parte interna no hay, todo externo. ¿Por qué? Pues es lógico de pensar, porque tiene aquí una comunicación con mucosas, ¿verdad? Con piel, y es lógico que exista una microbiota. Dice aquí que no existe una flora basal, es decir, no existe una flora permanente o autóctona, no, ¿por qué? Porque gracias a los mecanismos, ¿sí? ¿Sí? A lo que es el parpadeo, la lágrima, no favorece que se plante o se quede mucho tiempo la bacteria ahí. Entonces, pues se habla que es más una flora transitoria. Y ustedes recordarán en el tema de la microbiota que la flora transitoria, pues es eso, la palabra lo dice, goza de un tiempo corto, ¿verdad? A diferencia de la basal o autóctona, que esta puede durar semanas, meses o hasta que no, de acuerdo a la edad del paciente, ¿verdad? De acuerdo a ese desarrollo físico, pues va cambiando. La transitoria no, dura muy poco. Y bueno, ustedes saben, solo es como recordatorio que esas bacterias pues se van adquiriendo, ¿verdad? Esa relación comensal con la bacteria se va adquiriendo desde el momento del nacimiento, y no necesariamente a través de parto, porque ahora pues ya hay mucha cesárea, también a través de cesárea se adquiere cierta microbiota, ¿sí? El contacto, ¿verdad? Todo el contacto mano-ojo, ¿sí? Y como les decía, es mínima la microbiota, sí, por esos mecanismos que existen, como la lágrima, el parpadeo, la misma pestaña, la misma ceja, son estructuras que me permiten a que no llegue ahí una serie de microorganismos, ¿verdad? Y todo en la parte superficial, no interna, superficial, que tiene que ver con la córnea, la conjuntiva, y pues aquí dice un poco el limbo, pero principalmente es córnea y conjuntiva. Bueno, un cuadrito que la mayoría de los libros de microbiología y parasitología médica pueden mencionar. La parte de hasta abajo, pues están ahí los principales,
¿sí? Entonces, pues los principales, si se dan cuenta, usamos más de Staphylococcus, ¿verdad? Es decir, si se dan cuenta, es el mundo bacteriano. Ajá. Aquí les pongo bacterias positivas, como cuáles, ¿verdad? Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus, Enterococcus. Negativas, Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia, etc. ¿Sí? Entonces, hay una variación de la microbiota ocular desde que nace hasta que se avanza con la edad. Por supuesto, pues ahí está la estructura, ahí está el órgano visual. Todo el tiempo va a estar cambiando esa microbiota. ¿Con base a qué? Pues a la edad. ¿Sí? Y bueno, aquí marcamos al nacimiento quién predomina más, ¿verdad? Va modificándose, existe Morphilus, Streptococcus viridans, ¿sí? Y que vamos a observar que son bacterias que pues en alguna otra estructura, ¿sí? En otro aparato sistema, pues son sumamente patógenos, ¿sí? Entonces depende de qué, otra vez, del ambiente, de las características del ambiente, de las características del huésped, ajá, y de las características del agente causal, pues para que se mantenga como microbiota o en algún momento esa misma microbiota tiende a ser oportunista, es decir, patógena. Pues ustedes saben, dicen aproximadamente 2 días después del nacimiento se desarrolla la microbiota, pero pues realmente yo considero que es de manera inmediata. Va mejorando, si ustedes observan, pues hay, digo, finalmente aquí siempre lo oportuno a la fiesta, ¿verdad? Siempre es Staphylococcus, es el que más predomina a nivel de mucosas, ¿verdad? Piel. Por lo tanto, en este cuadrito, si ustedes observan, ¿sí? Como les comentaba, principalmente son las bacterias gram positivas, que son Staphylococcus aureus, Epidermidis, pero, pues bueno, también existe otra gama, ¿verdad? Otros gram positivos o gram negativos. Y aquí dice, ¿verdad? Las lágrimas que contienen esa enzima famosísima, que es la lisozima, pues es la que va a ayudar a controlar esa población bacteriana de la conjuntiva. Entonces, pues, he ahí la importancia de la microbiota. Bien, sí, ya se acordaron entonces parte de la microbiota y la importancia que tiene, ¿verdad? Para que no demos un tratamiento de amplio espectro, ¿verdad? Y digamos, pues si no es, ¿cómo dice? Chances chicle y pega. Si no le da a uno, pues le dará al otro. Pero pues no es por ahí, ¿verdad? Bueno, hablando de Haemophilus influenzae, pues si ustedes vieron, ¿verdad? En el programa es una de las bacterias que conforman ese grupo que genera o que tiene capacidades patogénicas de diseminación al sistema nervioso, ocasionando meningitis bacteriana. Entonces, pues bueno, ahí hay un mundo, ¿sí? De especies. Algunas ya las tocaron en algún momento, como el Lucretia, ¿sí? Y ahorita hablando de Haemophilus influenzae, pues es una bacteria, ¿verdad? Es una especie que es importante para el sistema nervioso porque tiene una peculiaridad, ¿verdad? De acuerdo a la cepa, de acuerdo a principalmente a su cepa patógena generada por la cápsula, esos serotipos son los que tienen esa capacidad de diseminarse al sistema nervioso, es decir, no nada más generar pues un problema de vías respiratorias superiores como una otitis, ¿verdad? Como como una sinusitis, sino además, y es más, ni siquiera como hasta ni como neumonía, sino que además tiene la capacidad de poder generar esa bacteriemia para pasar al sistema nervioso. Eso es lo interesante de esta bacteria, ¿sí? Como ustedes recordarán, Haemophilus influenzae pues es negativa. Digo, sin entrar al mundo de las características generales de microbiología y parasitología, ustedes en automático ahorita, a ver, bacteria gram negativa, ¿qué tiene la negativa, verdad? ¿Qué tiene la negativa que no tiene la positiva y así viceversa? Siempre les meto en ese rollo, ¿verdad? Luego, por algo desde el micro general, se tuvieron que notar esas diferencias entre una y otra.
Entonces, pues bueno, es gram negativa, no tiene órganos de locomoción, no es fórmula, pero algo característico pues es que es anaeróbica facultativa y ustedes saben que estas características, pues bueno, puede o no crecer, ¿verdad? O ejercer todas sus funciones con oxígeno, es decir, no se mitiga, no se muere, pero tampoco detiene, es decir, no va a detener sus funciones porque tenga necesidad de oxígeno, pero su característica peculiar es que es anaerobio facultativo, o sea, puede o no, ¿verdad? Estar sin o con, pero es más, sí, para ejercer sus funciones. Bueno, son pleomórficas, ustedes saben, toman una variedad, una diversidad de forma, ¿verdad? Pueden tener desde un aspecto de cocobacilo hasta forma de filamentos largos, como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Filamentitos, el cocobacilo que parece bueno, un bacilo, ¿verdad? Coquito aquí. Son exigentes. Una característica importante es que son muy exigentes nutricionalmente hablando, ¿verdad? Ahora ya vamos a ver principalmente dos factores hematógenos, ¿verdad? Tienen cápsula, algunos, no todos, pilis, obviamente tiene vida parasitaria. Esta es una imagen de algunos hemófilos influenzae con cápsula, no todos poseen cápsula. Y dentro de los requerimientos que les platicaba para su crecimiento, requieren del factor 10 y 5. Ese es algo muy característico de ellas. Y ustedes ya recordarán quién es el factor 10, ¿verdad? Aquí está entre paréntesis. Entonces, son factores que están presentes ahí en el glóbulo, ¿verdad? En el glóbulo rojo, el factor 5. Uno es más termostable, el otro es termolábil. Y cuando crece esta bacteria en esos medios de cultivo enriquecedores con estos factores, sus colonias pueden ser pequeñas, redondas, convexas, circulares. Sé que no vamos a ser bacteriólogos. Bueno, yo digo, no sé, a lo mejor alguno de ustedes se dedica a la investigación, pero sí lo tenemos que considerar un poquito para ver cómo se comporta la bacteria. Y por lo menos ya para tenerlo presente y cuando ustedes se encuentren con un paciente con características clínicas, sospechando en esta bacteria, pues sepamos que le vamos a mandar a solicitar como método de estudio. Mínimo, ¿verdad? Mínimo. Si yo sé que se comporta de tal forma esa bacteria, pues ya se le voy a mandar a solicitar esto. Y no nos vamos a ir con un método que otra. Por un lado, puedo hacer gastar a mi paciente o la otra ni me va a servir, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, si observamos estas características es pues para saber cómo se comporta esta bacteria, ¿verdad? Cómo crece, cómo es su metabolismo, etcétera. Ustedes van a ir recordando qué quiere decir esto de catalasa, ¿verdad? Esta bacteria pues es fermentadora, ¿verdad? Algo característico también es que dice que son indol positivos a productoras, ¿verdad? De esta sustancia, inclusive en los medios de cultivo llegan a oler como dice, madrigueras o sea, madrigueras de ratón, dice la literatura, porque es característica de estas bacterias, del metabolismo de estas bacterias durante el crecimiento. Va a reducir sus nitratos a nitritos, ¿sí? Su metabolismo es oxidativo o fermentativo. Y pues bueno, ¿quién más si no temperatura y pH óptimo de acuerdo a lo que nosotros tenemos? O sea, favorable para que esta bacteria pueda ingresar a la célula humana, ¿verdad? Y pues dentro de los medios de cultivo pues está el agar chocolate. Recuerden ustedes que dependiendo del medio de cultivo es la característica de la colonia.
Entonces aquí pongo unas imágenes, ¿verdad? Cómo se llegan a ver. Y recuerden que cuando la colonia es más así como húmeda, como brillante, es porque es una bacteria que tiene cápsula. Y aquí, vean, característico de la madriguera de ratón por la producción de indol, es lo que les decía. El otro agar es el Levinthal, que contiene eritrocitos de caballo, porque ya vieron por qué, porque requiere de factor 5 y 10. Y aquí es donde les digo que se diferencian las cepas cuando son capsulares o no por sus características de la colonia, ¿verdad? Son brillantes, tamaño de 3 a 4 milímetros, y las no capsuladas pues son más pequeñitas, como Rocío dice. Y bueno, aquí hay un estudio donde es el satelitismo, donde se usa aquí Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Staphylococcus aureus le provee del factor 5 principalmente para que la bacteria pueda crecer. Entonces la bacteria pues son estos, dice la punta del alfiler. Y pues lo interesante de esta bacteria que no tenemos que perder de vista es que es parte de la microbiota de vías respiratorias superiores. Vean. ¿Sí? Entonces, pero, viene un pero son los hemófilos, ¿verdad? Con cepas, pero no capsuladas. Son aquellas que van a generar problemas de sinusitis o otitis, ¿verdad? Pero al final genera problemas, genera patología al final, ¿ok? Pero es parte de la microbiota, ¿sí? Algunos son parte de la microbiota, tanto tracto genital como conjuntiva, para que también lo tengamos en consideración. Bueno, aparte de descubrir todo este comportamiento para poderlo identificar, pues bueno, también podemos identificarlo a través de métodos de estudio donde detectemos su capacidad inmunógena, ¿verdad? Y pues bueno, por mencionar, ¿verdad? Algunos, obviamente les decía, hay que determinar y observar su especificidad y sensibilidad del método de estudio, no nada más es, ay, bueno, es que, no sé, el inmunoensayo enzimático es lo guau de lo guau y entonces por eso se lo voy a mandar a solicitar. Bueno, está bien, pero hay que ver, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de la enfermedad en ese momento del paciente y cuánto este método de estudio me va a ayudar? ¿Cuánto? ¿Sí? Bueno, entonces, ya les comentaba, a través de los medios de cultivo, enriquecedores, pruebas bioquímicas, claro, ya vimos algunas características y pruebas serológicas. Un método de la detección de anticuerpos a través de la serotipificación, ¿verdad? La prueba de Kellum. La prueba de Kellum es eso, es hacer una reacción antígeno-anticuerpo para que la cápsula, ¿sí? Como que se hincha, la cápsula de la bacteria se hincha, se observa a través de una reacción o de la detección de anticuerpos. Pues bueno, periodo de incubación, muy interesante también, si se dan cuenta, es muy rápido. 2 a 4, hay literaturas que dice hasta 7 días. Y pues aquí están la Haemophilus influenzae, pues posee algunas cepas que son capsuladas y las etiqueta, ¿verdad? Quien los estudió, las etiqueta de la letra de la A a la F, de los cuales la B es la patógena, la mayor patógena. Es la que nos va a generar esos problemas a nivel sistema nervioso, ¿sí? Esa meningitis es la B. ¿Sí? Entonces, pues esa cápsula, su propiedad, pues es que es un polisacárido, ¿verdad? Y esa es la que nos está generando. Es como que no es tanto tenerle más cuidado que a las que no son capsuladas, porque ya vimos que las que no son capsuladas también son importantes, de hecho, prevalecen más, obviamente.
Pero algo que tiene este Hemophilus influenza es que es característico de pacientes, principalmente niños, menores de 5 años. ¿Por qué? Pues porque son pacientitos con un sistema inmunológico no maduro, y es muy oportunista esta bacteria, hace ese juego en pacientes principalmente menores de 5 años. ¿Sí? Vamos a detectar, no quiere decir que no afecte al adulto, por supuesto, pero y en el adulto lo que va a pasar es que son pacientes vulnerables que van a llevar algún antecedente, no sé, desde una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ajá, y es ahí donde facilita muy fácil, pues que la cepa capsulada, principalmente la B, pues me genera hasta una meningitis en ese paciente. ¿Sí? Bueno, existen algunas literaturas mencionan ya de biotipos, ¿sí? Que de la 1 a la 6, ajá, y que dependiendo del biotipo, pues es la patología que va a desarrollar, ¿no? La meningitis, epiglotitis, o sea, que no, osteomelitis, o sea, afecta el aparato osteomuscular, ¿verdad? Celulitis es importante también. Bueno, y ya vimos, finalmente, pues tiene que afectar, si es parte de la microbiota de tracto genital, pues puede afectar vías urinarias. Este ya lo había notado, ¿verdad? Y pues aquí están los inmunógenos, de manera un poco reiterativa, el polisacárido de la cápsula, principalmente tipo B, ¿sí? Es el que le protege, ahora sí que es el que le protege y le protege de todo, ¿verdad? Para que pueda poder invadir, ¿sí? Sus proteínas de membrana externa, por supuesto. Recuerden que es una bacteria gram negativa y como tal va a poseer su ¿qué? Lipopolisacárido, ¿verdad? Aquí fue error de dedo, ¿eh? Lipopolisacárido, el LPS, que es el principal protagonista de generar un proceso inflamatorio. ¿Sí? Va a generar un factor blastógeno que tiene que ver con toda esta reacción, ¿verdad? Con linfocítico y a través de la proteasa IgA, que es la enzima que va a romper la secuencia específica de los aminoácidos. Es decir, si no, por un lado, ¿verdad? A través de su endotoxina, famosísima endotoxina, ¿verdad? Por un lado, genera ese mecanismo patogénico y por el otro lado también a través de su proteasa IgA. Pilis, por supuesto, ¿sí? Si no, ¿cómo se adhiere, verdad? Tiene que tener todo, sus adhesinas. Y bueno, aquí ven en el esquema de Mickey Mouse, dijera el maestro Fernando Bonilla,